Y hay otro tema del que quiero que hablemos, porque tú me lo sugeriste y a mí me parece bien, y es sobre los negocios de ese señor llamado Peter Lim, que es un empresario e inversor de Singapur, que en 2010 la revista Forbes lo situó como la octava persona más rica de Singapur, mientras que ocupaba el puesto número 655 del mundo por esa misma razón. Tiene una fortuna calculada en 2.400 millones de dólares y el 24 de octubre de 2014 compraba el Valencia. Yo me gustaría poner otra vez en perspectiva. Vamos a ver. ¿Qué es Singapur? Singapur es un conjunto de islas, cerca de, no recuerdo, 25, 27, 30, 60, muchas. Tiene 5 millones de habitantes y es considerado un paraíso fiscal. Existe el secreto bancario. Por poner un ejemplo, aquí tenemos el billete de 500 euros, ¿verdad? Allí existe el billete de $1.000 de Singapur. Un dato, no hay billetes de $1.000 en circulación, ¿eh? Igual que aquí el billete de 500, ¿eh? Está amasado, está, ya sabes, apalancado. Entonces, hay que poner, decía, un poquito en perspectiva, que el señor Peter Lim y sus empresas están acostumbrados a hacer negocios de una manera muy determinada, que es en su país y en el mercado asiático. El mercado asiático son considerados países de riesgo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que son utilizados algunas veces en procesos de blanqueo de capitales y otras utilizaciones para ocultar el dinero ilícito. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Primero, hay que decir alto y claro. Para el señor Lim, el Valencia Club de Fútbol no es más que un instrumento financiero, un juguetito donde puede hacer negocio y, de hecho, a los hechos nos remitimos con toda la compraventa de jugadores que pasa de izquierda a derecha pasando por el Valencia Club de Fútbol, algunos inexplicables por la cantidad de dinero que se paga por ellos y que obviamente todo esto pasa por las arcas del Valencia Club de Fútbol. Y entonces tenemos que poner en perspectiva que para el señor Lim, más allá de un juguete financiero, el Valencia Club de Fútbol no lo es. Y luego me gustaría hablar también de Jorge Méndez. Jorge Méndez, como todo el mundo sabe, es íntimo amigo de Peter Lim y para muchos el auténtico presidente del Valencia Club de Fútbol. Para que pongamos un poquito en perspectiva, Jorge Méndez el año pasado dicen que ganó unos 150 millones de euros. Para que pongamos también en perspectiva, Cristiano Ronaldo, en la boda de la hija de Jorge Méndez, le regala una isla. ¿A quién? A su hija. A la hija de Jorge Méndez. Cristiano Ronaldo le regala una isla. La madre que los parió. Lo digo para que veamos un poquito a qué nivel nos estamos moviendo y de qué estamos hablando. Con todo el cariño del mundo. La señora ha dejado de ser la bandera del Valencia Club de Fútbol. El Valencia Club de Fútbol, la única bandera que tiene es el dinero. Esto está creado y diseñado única y exclusivamente para hacer operaciones financieras. Nos parecerá bien, nos parecerá mal. Seguro que hay alguien que me está escuchando diciendo, oye, que el único que ha puesto dinero ha sido Peter Lim. Efectivamente. Pero había que preguntarnos ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué y para qué? Y otra cosa que desde aquí sí que tenemos que empezar a reclamar. Señores directivos, señor presidente del Valencia Club de Fútbol, señor Peter Lim. No, Lai Jun, ¿no? Creo que es la presidenta. Sí, la hija, ¿no? ¿Para cuándo medidas de transparencia en el Valencia Club de Fútbol? ¿Para cuándo vamos a poder ver un contrato de un jugador? ¿Para cuándo vamos a poder ver las cuentas a 5 dígitos del Valencia Club de Fútbol? Ahí lo dejamos. ¿Lo dejamos aquí? Vale. Sí, digo, vamos a dejarlo porque tengo que decirte que estamos estudiando... Bueno, no digo nada. De aquí 2 semanas tendremos noticias. Bueno, de acuerdo, pues hasta aquí. Hasta aquí tu intervención de hoy, que nos ha resultado, la verdad, muy impresionante, porque siempre sueles mover y balancear los cimientos de esta sociedad tan aparentemente bonita y elegante, cuando detrás hay muchas cosas de las que se habla muy poco.